Nada que ver. Bueno, pues un extremo. ¿Qué tal si nos vamos al otro extremo? Recientemente, con tanta investigación que hay con respecto a lo que son los avances de la biología evolucionista y la genética, ahora se nos dice lo contrario. Estamos programados desde antes de nacer y los rasgos de personalidad son todo. Son absolutamente todo. Sobre todo las investigaciones que han hecho con gemelos idénticos, en donde los separan al nacer y son criados en entornos radicalmente distintos, no se conocen, y cuando son adultos se evalúa su personalidad y, oh sorpresa, es tan parecida que es poco probable que por azar tengan algo que ver. Un hito en la cultura popular es la publicación de este libro de Steven Pinker, llamado The Blank Slate, la tabla rasa, en donde, a través de mucha investigación, él apoya 3 falsas creencias, demuestra 3 falsas creencias, y nos dice: la tabla rasa. Es falsa la creencia de que la mente no tiene rasgos innatos. Y eso se puede demostrar. Recordemos la del experimento de Stanford al leer la segunda falsa creencia. Es falso que la gente nace buena y es corrompida por la sociedad. Nacen malos, o nacen buenos. Y la tercera, el fantasma en la máquina. Es falsa la creencia de que todos contamos con un alma que nos permite elegir libremente al margen de la genética. Nos fuimos educados con los jesuitas, recordamos aquello del libre albedrío. Pues no, parece ser que la investigación dice que, pues no. Entonces, si nos encontramos estos 2 extremos, recordemos que estamos hablando de test de personalidad y lo que queremos es ver cómo se va a comportar la gente en función de esa personalidad, ¿a qué conclusión podíamos llegar con esto? Por lo pronto, la única, la más rápida que podemos llegar es la siguiente. Por muy importante que sea la personalidad, personalidad no es sinónimo de conducta. Tenemos los 2 extremos y en algún lugar por el medio encontramos la verdad. Pero como mínimo, personalidad no es sinónimo de conducta. Entonces, si tuviésemos que responder a la pregunta que hacía yo al principio, ¿son los rasgos de personalidad buenos descriptores de la conducta? Pues la respuesta sería una respuesta, como diríamos en España, un poco gallega, esto que diríamos, pues, hombre, depende de la situación. Esto tampoco es trabajable, ¿no? Porque nos quedamos con una respuesta un poco a medias y, pues sí, como que ya tenía yo idea de eso. Pero, en palabras de los expertos, podemos acotar esto de una forma un poco más precisa. Leyendo el siguiente párrafo. En general, los rasgos de personalidad tienden a mostrarse fuertemente en situaciones relativamente débiles y débilmente en situaciones relativamente fuertes. Esto ya nos lo acota un poco más. Y de hecho, esta frase, digamos, va en concordancia con lo que hemos dicho antes. La guerra, una prisión, no es que sea una situación relativamente fuerte, es una situación muy fuerte. Es muy probable que entonces no es que los rasgos de personalidad se muestren débilmente, es factible que queden obnubilados. Pero si nosotros estamos hablando de lo que es el entorno laboral o de una situación relativamente débil para poder acotarlo, ¿cuál sería, por ejemplo, una situación relativamente débil? Entonces, un ejemplo de una situación relativamente débil, para seguir acotando el tema, sería, digamos, por ejemplo, una familia en donde tenemos un cónyuge proveedor y un cónyuge dependiente, una familia tradicional. En esta familia tradicional tenemos un padre de familia con esposa trabajando en casa y cuidando a los niños. Vamos a suponer que si nosotros hacemos un test de personalidad a este padre de familia, un trabajador, resulta que sus rasgos de personalidad arrojan posibles conductas, es un ejemplo, en donde muestre rasgos de agresividad. Esta persona podría ser identificada o definida como es ese tipo de persona que se enoja en el trabajo y acaban pagándolo la esposa y los hijos. Esto quiere decir, su entorno del hogar es relativamente débil y sus rasgos de personalidad se muestran. Pero siendo el entorno laboral un entorno relativamente fuerte, ahí se los traga. Ahí no se muestran. Se aguanta y los muestra hasta que los encontramos en un entorno relativamente débil. Esto es, el entorno laboral es un entorno relativamente fuerte porque cuenta con políticas, procedimientos y reglamentos
que premian la conducta esperada y castigan la conducta no deseada. Y en términos generales, la gente que está en una empresa tiende a moderar sus rasgos de personalidad, a cambiar sus tendencias naturales o sus preferencias, que es lo que miden los test de personalidad, para ir adecuándose a lo que se espera de ellos en la empresa. Es muy factible que esta sea la razón por la cual las organizaciones con fuertes culturas corporativas precisamente son organizaciones que destacan. La gente aprende a entenderse porque modera sus tendencias naturales y se adecúa a lo que se espera de ellos. Ahora bien, ¿quiere decir esto entonces que los rasgos que los test de personalidad o la personalidad no nos puede servir para nada? Hombre, no, todo lo contrario. Por supuesto que nos sirve. Me he encontrado una viñeta sobre el test de Myers-Briggs que me parece bastante ilustrativa. Cuando nosotros nos enfrentamos a una persona, vamos con los ojos tapados, ciegos, y a través de estas 4 dicotomías del test de Myers-Briggs, en realidad arrojamos luz sobre la naturaleza de la persona que tenemos enfrente. Sobre todo, podría yo decir, se incrementa nuestro horizonte de significatividad en cuanto a la naturaleza de ser distintos. Estos 16 perfiles de personalidad, donde podemos categorizar a las personas, ya nos hace que demos un salto cuantitativo de aquello que no es lo que yo pienso, está mal. ¿No? Nos dice un test de personalidad, cuando lo categorizamos, la otra persona no es que esté mal. Antes de que digas eso, piensa, es diferente. Simplemente es diferente. Es tan análogo como ser zurdo o ser diestro, ni bueno ni malo per se. Ya de ahí partimos a ver qué es lo que podemos, ya partimos de ahí a hacer un análisis. Y esto es, por supuesto, la base del buen entendimiento que podemos encontrar entre las personas. Obviamente esto tiene muchas aplicaciones y mucho valor dentro de una empresa. El test de Myers-Briggs es un test que tiene una amplísima difusión en el mercado de la empresa. Supuestamente es el test de autoevaluación de más amplia difusión a nivel mundial, pero poco a poco, aparentemente, está ganándole terreno DISC. Me gustaría hacer unos cuantos comentarios sobre DISC antes de llegar a la reflexión final. Este es un test bastante probado, está ahí, tiene una sola empresa, CPP, desde el año 1975, una cierta solidez, pero parece ser que poco a poco DISC va haciendo mella en el mercado. Y afortunadamente en el mercado de DISC nos encontramos con que, a diferencia de Myers-Briggs, no hay consenso. No hay un solo instrumento DISC, no hay una sola empresa DISC, y con el simple hecho de estar analizando lo que significan las siglas nos damos cuenta de que hay bastantes diferencias y que es algo que tenemos que tomar con bastante cautela. Por un lado, podríamos decir que el crecimiento de DISC se debe a que, entre otras cosas, es mucho más fácil recordar 4 categorías que 16 perfiles de personalidad, y que aquí categorizamos a las personas en función de un gradiente, no de un encasillamiento en algo en concreto. Pero por otro lado, el crecimiento también se debe a que hay una enorme rivalidad competitiva, no me refiero al mercado de pruebas de personalidad en general, hay unas identificadas, según un autor, unos 2.500 test de personalidad disponibles. Destacan 3, estos 2 de los que estamos hablando, por ser los más difundidos en el mercado organizativo, y el famoso modelo de los 5 grandes por ser uno de los más rigurosos, pero estos 2 son los que más influyen en el mercado. Pero insisto, con este DISC tenemos que tener cierta cautela, porque a diferencia de Myers-Briggs, pues no está totalmente uniformizado. Me gustaría señalar algunos de estos puntos. La siguiente transparencia es un modelo DISC de una de las empresas líderes en el mercado que se llama Inkscape Publishing. Como podemos ver en este esquema, me gustaría señalar específicamente dónde encontramos las diferencias. En este esquema encontramos que nos están agrupando a los D y C dentro, en el eje de las X, dentro de personas que se llaman inquisitivas y dubitativas, mientras que los otros, los I y los S, los agrupa dentro de una variable, dentro de una categoría que serían accepting and warm, tolerantes y cálidos. Los encontramos en la literatura de Inkscape Publishing, aquellos de ustedes que la manejan, que nos advierten de que nos vamos a encontrar en el mercado por ahí ciertos modelos DISC en donde agrupan D y C con
personas orientadas a la tarea